Buenos días. En este vídeo vamos a concluir con la parte que nos falta del tema 7 y con carácter previo voy a explicaros una serie de puntos sobre la práctica que os puse el otro día y que debéis entregarme con fecha límite del viernes de la semana que viene. Vamos a ver. Como veis, os adjunté 3 documentos. Uno es la sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid que condena al sindicato CNT a pagar una indemnización a la SGAE, a la Sociedad General de Autores, por haber vulnerado su derecho al honor. Y luego también os entregué la sentencia del Tribunal Supremo que revoca esa sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid y que dice que CNT no vulneró el derecho al honor de la Sociedad General de Autores, que lo que dijo entraba dentro de la libertad de expresión y que por tanto no procedía a ningún tipo de condena y le absuelve. Entonces, vuestra misión es redactar un recurso de amparo como si fueseis los abogados de la Sociedad General de Autores, oponiéndoos a esa sentencia del Tribunal Supremo y diciendo que el derecho fundamental al honor de la SGAE pues ha sido violado y que pedís que se ampare ese derecho, que se reconozca su violación y que se indemnice a la SGAE pues, con la cantidad con la indemnización que reclamaban en su demanda inicial. Esas son las 2 sentencias que os he aportado. Y luego también os he aportado en Word un recurso de amparo, el último recurso de amparo que yo he redactado, quitándole los datos personales del cliente, que no tiene nada que ver con el contenido digamos, de la práctica, pero que os puede servir como plantilla para poder redactar vuestro recurso de amparo. Es decir, es un material que os lo paso, pues, en fin, para que hagáis la práctica y también para que lo conservéis de cara al futuro, porque si alguna vez tenéis que redactar un recurso de amparo, pues ya tenéis la estructura para poder hacerlo. Entonces, como podéis ver, en el Word que yo os he pasado, el recurso de amparo se divide en hechos. Los hechos son la parte del recurso en la cual se explica cuál es el devenir fáctico de, digamos, el litigio que ha terminado en el Tribunal Constitucional. Es decir, se explica, pues con fecha tal, la demandante tuvo un accidente y el juzgado de lo social le dio la razón y luego el Tribunal Superior de Justicia se la quitó y entonces pusimos un incidente de nulidad de actuaciones. Es decir, es una explicación tanto de los hechos clave del litigio, que en el caso de la práctica serían pues que CNT escribió un texto que era injurioso contra las GAE. El texto decía esto, y entendemos que estas partes del texto violan su derecho al honor porque son insultantes, difamatorias, etcétera, etcétera. Y a esos elementos fácticos que se refieren, digamos, a lo que es el núcleo del conflicto, hay que sumar el relato del devenir judicial de ese conflicto. Es decir, primeramente explicas en los hechos iniciales, en los hechos primero, segundo, cuál es la clave del conflicto, es decir, en este caso, que con fecha tal se publicó un texto por parte del CNT que insultaba a la SGAE, y luego en los hechos siguientes explicas, digamos, todo el proceso judicial que se ha seguido hasta el Tribunal Constitucional. Que la SGAE puso demanda ante el juzgado de primera instancia, que el juzgado de primera instancia la desestimó, que luego se recurrió a la audiencia provincial y la audiencia provincial lo estimó con los siguientes argumentos, que luego se recurrió al Tribunal Supremo y el Tribunal Supremo corrigió a la audiencia provincial y dijo que CNT no había violado el derecho al honor de la SGAE porque había ejercido su libertad de expresión. Y eso es lo que tenéis que poner en los hechos. Luego, donde dice fundamentos jurídicos sustantivos, lo que tenéis que poner son los preceptos constitucionales que entendéis que se han violado en la sentencia que recurrís, porque lo que estáis recurriendo es la sentencia del Tribunal Supremo, y explicar por qué entendéis que se han violado. Es decir, ahí, aparte de las sentencias que podéis encontrar sobre el contenido del derecho al honor en los buscadores de jurisprudencia que yo os pasé, tenéis en la sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid lo que son los argumentos esenciales que utilizó la SGAE para defender su postura y que evidentemente son los mismos argumentos que deberéis reproducir, pero con cierta creatividad, dándole vuestro toque personal en el recurso de amparo. Y luego ya está la parte de los requisitos de admisibilidad, que es donde tenéis que justificar la especial trascendencia constitucional del caso, que es original, que es innovador, que puede afectar a mucha gente, etcétera, etcétera. Y luego ya está la parte del suplico,
la petición, que en este caso sería: pedimos que se anule la sentencia del Tribunal Supremo, que se declare que CNT ha violado el derecho al honor de las GAE y que se le condene a pagar la indemnización de X dinero. Entonces, como digo, esas son las claves del recurso de amparo que tenéis que hacer para el próximo día. Si tenéis cualquier duda al respecto, me lo podéis comentar sin ningún problema, pero lo quería aclarar porque algún compañero pues, me ha comentado que no entendía bien qué era ese Word que yo os había entregado. Es decir, ya sabéis que ese Word es una plantilla que deberéis utilizar para redactar vuestro recurso de amparo. Bueno, pues una vez dicho esto, vamos a terminar el tema 7 y vamos a continuar con los procesos constitucionales que nos quedaban, que básicamente son los conflictos constitucionales. Conflictos constitucionales que son procesos en los cuales se dilucida ante el Tribunal Constitucional si determinadas administraciones, instituciones del Estado, etcétera, etcétera, gozan o no de una determinada competencia. Es decir, la clave de los conflictos constitucionales se encuentra en que hay una discusión sobre si una determinada competencia en materia de urbanismo, en materia de costas, en materia de seguridad ciudadana, lo que sea, es competencia de una autoridad del Estado o de otra autoridad del Estado o de otra institución o de otra administración que le discute esa competencia. Hay conflictos positivos en los cuales las dos instituciones del Estado chocan porque las dos entienden que tienen esa competencia. Hay conflictos negativos que se producen cuando ninguna de las dos quiere ejercer la competencia y un ciudadano tiene que acudir al Tribunal Constitucional porque dice: oiga, yo como ciudadano tengo derecho a que se me dé un servicio X. Y este servicio no me lo da la comunidad autónoma porque dice que es competencia del Estado y el Estado tampoco me lo quiere dar porque dice que es competencia de la comunidad autónoma. Entonces recurro al Tribunal Constitucional para que diga quién es el competente y quién es el que, por tanto, me tiene que proteger y me tiene que dar el servicio. Bueno, dicho esto, comenzamos. Introducción. Los conflictos constitucionales son conflictos derivados de la distribución territorial del poder entre Estado y comunidades autónomas o de estas entre sí, así como entre las entidades locales y el Estado o las comunidades autónomas, o entre distintos órganos constitucionales del Estado, Gobierno, Congreso de los Diputados, Senado o Consejo General del Poder Judicial. Por tanto, el denominador común de los conflictos constitucionales es la discrepancia sobre la atribución de competencias y funciones, siendo el Tribunal Constitucional quien debe resolverla y anular en su caso los actos y normas dictados por el órgano incompetente. Dependiendo de quiénes sean los protagonistas de estas situaciones de discrepancia, nos encontraremos ante conflictos constitucionales de distinta tipología y con procedimientos específicos para su resolución. A continuación los estudiaremos. Bueno, es lo que os he dicho. Es decir, los conflictos constitucionales tienen como causa esa discrepancia sobre la atribución de competencias y en el fondo, que es algo que habéis podido deducir del contenido de todo el tema 7, el Tribunal Constitucional, al ser supremo intérprete de la Constitución, tiene como misión interpretar todos los preceptos constitucionales y, por tanto, solventar todas aquellas situaciones de conflicto que nazcan de la interpretación de esos preceptos constitucionales. Como sabéis, como hemos visto a lo largo del temario, la Constitución regula, digamos, lo que son los pilares básicos de la organización del Estado. Derechos fundamentales de los ciudadanos, altas instituciones del Estado, monarquía, el Congreso de los Diputados, Senado, Gobierno, Poder Judicial, distribución competencial, digamos, de cuáles son las atribuciones que tiene cada una de esas entidades y, por tanto, como supremo intérprete de la Constitución, el Tribunal Constitucional tiene como misión interpretar y resolver cualquier duda, cualquier conflicto que pueda existir respecto al contenido de esos preceptos constitucionales. Bueno, empezamos con los conflictos de competencias. El artículo 161.1c de la Constitución otorga al Tribunal Constitucional la función de resolver los conflictos de competencia entre Estado y comunidades autónomas, así como los de estas comunidades entre sí. Para ello se establecen dos vías procesales diferentes. El conflicto de competencias en sentido estricto, tanto en su vertiente positiva como en la negativa, y el recurso de inconstitucionalidad, que ya hemos examinado y entre cuyos objetos puede encontrarse la impugnación de normas con rango de ley dictadas por las comunidades autónomas invadiendo competencias del Estado. A continuación, examinaremos todas estas vías procesales. Conflicto de competencias. Conflicto positivo de competencias. Los artículos 62 y 63 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional disponen que puede plantearse cuando el Gobierno del Estado o el órgano ejecutivo superior de una comunidad autónoma
consideran que una resolución, una disposición o un acto de los órganos del Estado o de una comunidad autónoma no respetan el orden de competencias establecido por la Constitución, los estatutos de autonomía y las leyes orgánicas de transferencia o delegación de competencias previstas en el artículo 150 de la Constitución. Esas leyes orgánicas de transferencia o delegación las veremos en el tema 9. Para interponer este tipo de conflictos están legitimados el gobierno del Estado y los órganos ejecutivos superiores de las comunidades autónomas, gobiernos autonómicos. Para que pueda plantearse el conflicto se precisan dos requisitos. Primero, que el acto contra el que se dirige sea objeto de impugnación. Y, segundo, que ese acto incurra en un vicio competencial por invadir competencias ajenas. Como hemos visto, son susceptibles de impugnación por esta vía cualquier resolución, disposición o acto dictado por las autoridades estatales o autonómicas, abarcando ese concepto, cualquier norma infralegal y actos administrativos concretos, circulares, instrucciones, actos de trámite. Bien,